Hermanos y hermanas amadas en el Señor, que Dios bendiga sus vidas, las de sus familias, en este día jueves ya 2 de abril, en el cual nos hemos podido gozar delante de la presencia del Señor, en el culto en los hogares, y ahora también ansiosos y siempre gozosos y alegres de saber de que Dios aún sigue hablando a su pueblo, Dios sigue hablando a su iglesia, y Dios sigue hablando a nosotros, ¿cierto? Y esperamos en el Señor que esta palabra que ha llegado primeramente a mi vida pueda también ser recibida por cada uno de ustedes en sus corazones y pueda hacer y lograr el impacto que esta palabra ha causado en mi vida. Que el Espíritu Santo siga hablando también a cada uno de ustedes en sus casas, a aquellos que conocen del Señor y a aquellos que no conocen del Señor, que el día de hoy el Señor pueda hablar a sus vidas. La palabra del Señor que tengo para compartirles el día de hoy se encuentra en el Salmo 27. Amén. El Salmo 27. Vamos a leer los últimos dos versículos. Igual vamos a hacer un recorrido por el texto en sí, por el capítulo, pero vamos a leer los últimos dos versículos. Salmo 27. Amén. Salmo 27, versos 13 y 14. Dice en el nombre del Señor: Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Oremos al Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Usa mi vida como instrumento, Señor, para que seas tú hablando a través de mí, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu maravillosa misericordia para con nosotros. Y habla a nuestras vidas a través de mí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. David, el escritor de este salmo, dice: yo me hubiera desmayado, yo hubiera caído al suelo si no creyera que yo podré ver la bondad de Jehová en este lugar. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes que están mirando, no han pasado por momentos difíciles, momentos muy duros, momentos de prueba, momentos de aflicción, momentos en el que pareciera de que todo está mal, todo está nublado, todo está difícil de avanzar? O quizás ahora, en estos momentos, en estos tiempos, eh, se viven días difíciles o está viviendo momentos complicados, momentos duros y en donde pareciera de que vas a caer, donde pareciera que desmaya tu corazón, desmaya tus fuerzas, pierdes toda sensatez de saber de que hay una posibilidad de salir de esa situación. Y David escribe este salmo justamente en un momento muy difícil, un momento en el que estaba siendo perseguido. No se sabe bien si por Saúl cuando quería matarlo o por Absalón, su hijo, que se rebeló contra él y que también buscaba a él para matarle. Y David, arrancando de esta situación, escribe este salmo. Pero hay algo interesante en este salmo, en esta escritura, que dice David, algo muy importante en la vida de nosotros los cristianos, que está en el verso 13 que lo leímos. Dice: hubiera yo desmayado, pero mire lo que dice: si no creyese que veré la bondad de Jehová. Si no creyese, dice David. Y si uno recorre la vida de David, David cuando pequeño era pastor de ovejas, era el más pequeño de los hermanos que tenía, y dice la Biblia que él, para defender sus ovejas, dice de que peleó contra león, peleó contra osos, peleó contra gigantes. Y de hecho después la Biblia hace mención de que pelea contra el gigante Goliat, que desafiaba al pueblo de Israel. Y uno dice: ¿y cómo fue David? ¿Cómo pudo hacerlo? Y David dice: es que si yo no creyera en Dios, si yo no creyera en el que está conmigo, si yo no creyera en el que está en mí, yo ya hubiese desmayado. Al ver al león me hubiese arrancado, hubiese asustado, hubiese huido. Al ver al oso lo mismo. Al ver al gigante por ningún momento lo desafío, por ningún caso lo desafío, porque sé que no tengo ninguna posibilidad. Pero David sabía quién estaba con él y quién estaba en él.
Por eso David escribe y dice: hubiera yo desmayado ante todas estas situaciones. Hubiera yo huido ante todas estas situaciones. Hubiera huido cuando Saúl, el rey, me perseguía para matarme. Hubiera huido cuando mi hijo me perseguía para matarme. Hubiera desmayado ya. Solamente me mantenía con vida, solamente me mantenía en pie, que creía en que vería a Dios en medio de esta situación aquí en la tierra. Y si uno hace un recorrido por la Biblia, uno piensa en Noé. Noé, un hombre de Dios, quien sin ver una nube, algo que pudiera disipar que iba a haber lluvia, Noé construyó un arca. Y aunque quizás muchos se burlaban, muchos lo molestaban, muchos se mofaban de él al ver que él hacía algo con tanto esmero, con tanto esfuerzo, pero Noé sabía quién le había dicho y sabía que él vería aquí en la tierra la promesa cumplida. O así también Abraham, quien Dios le dijo: vete de esta tierra y vete a esta otra. Y Abraham se fue de ese lugar, de su casa, del lugar donde él había sido criado, había nacido. Se fue a otro lugar sin saber dónde iba, pero sí sabiendo en quién había creído. Moisés también. Moisés, dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, en el verso 27, dice: por la fe dejó Egipto Moisés, no temiendo a la ira del Señor, del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés huyó del rey, del faraón, no temiendo en él, sino como mirando al invisible. O sea, sin ver, él se fue creyendo. Y ahí estaba la clave de este salmo y de lo que David expresa en este salmo en general. Entonces, el salmo, si hacemos un recorrido un poco a cómo comienza el salmo comienza diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Así dice el salmo. Y en medio de cualquier tiniebla, en medio de cualquier oscuridad, en medio de cualquier nubosidad, dice: el Señor es nuestra luz. Él es nuestra claridad. Él es nuestra salida. ¿Por qué? Porque Él también es nuestra salvación. Entonces, ¿de quién temeré?, dice el salmista. Y aunque a veces la prueba sea muy difícil, y aunque a veces pareciera que nos amarga, aunque a veces pareciera que nos destruyen, aunque a veces pareciera que nos hacen caer, para David no fue así. ¿Sabe por qué? Porque el siguiente capítulo, el verso 2, dice, el mismo verso 1, la continuación dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? David, en vez de amargarse, en vez de desmayar, en vez de desanimarse, David encontró fortaleza en el Señor. Y es por eso que dice: ¿y de quién he de atemorizarme? ¿De quién deberé temer? ¿De quién tendré que atemorizarme? Si Él es mi luz, Él es mi salvación y Él es mi fortaleza. En cuanto de nosotros, el Señor ha sido nuestra luz en situaciones difíciles, en situaciones en donde el Señor nos ha librado de situaciones que lo único que veíamos era oscuridad, nubosidad, todo oscuro, todo negro, y de repente apareció algo, una luz de esperanza, algo pasó. Y es que el Señor es nuestra luz, el Señor es nuestra salvación y Él es nuestra fortaleza en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Él es nuestra fortaleza. Y a veces uno dice: pero ¿por qué tanta prueba? ¿Por qué tanta aflicción? Porque Él nos va preparando para poder ir creciendo a la estatura perfecta que es en Cristo Jesús. Por eso que a David el Señor lo preparó, porque sabía que traía una prueba muy grande para él. Y lo comenzó a prepararlo con algo tan chico. Pareciera ser pequeño, contra leones, contra osos, luego contra Goliat, el gigante, y luego contra un ejército. Si seguimos leyendo los textos, dice el verso 2: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron.
Y este es lo que a David le parecía muy claro, que aunque sea quien sea que se levante, sea lo que se levante contra nosotros, los hijos del Señor, dice, por muy grande que sea, por muy gigante que sea, por muy quizás difícil que pareciera ser, dice la Biblia que todo esto, algún momento, va a tropezar y va a caer. Amén. Amén. Así dice su palabra. Y dice el verso 3, aunque un ejército acampe contra mí. Y esto es lo que estaba pasando justamente con David. Un ejército había acampado contra él para matarlo, para hacer guerra contra él. Pero él no desmayaba, David no desmayaba, porque sabía en quién había creído. Los versos 4 y 5 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mire qué hermoso. Para contemplar la hermosura del Señor. ¿Por qué nos juntamos nosotros? ¿Por qué hacemos estos cultos? ¿Por qué escuchamos su palabra? Porque queremos contemplar la hermosura del Señor, lo hermoso que es su palabra, lo hermoso que es las cosas que Él hace, el día a día, a veces con cosas tan sencillas como el poder levantarnos, el poder mirar, el poder oír, el poder caminar, el poder respirar, o a veces tan grandes como milagros maravillosos que a veces uno dice, ¡ay Señor, cómo nos sorprendes día a día! Eso es contemplar su hermosura, ver su mano poderosa día a día. Eso es contemplar su hermosura. Y inquiriendo en el templo, ¿qué quiere decir la palabra inquirir? La palabra inquirir quiere decir buscar, estudiar, escudriñar de lo que es su palabra. Amén. Y el verso 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Y mire qué interesante este texto. Hace unos días atrás el Señor ha venido hablando acerca de hacer raíces firmes, de arraigarnos, de cimentarnos sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Porque cuando venga el momento malo, el momento difícil, el momento de la prueba, no desmayemos. Y David tenía claro eso. David sabía de que él tenía que estar sobre la roca firme, que es Cristo Jesús, para que cuando vinieran estos problemas, cuando vinieran estas dificultades, no cayera, no desmayara. Y no desmayó. ¿Por qué? Porque él sabía, David sabía en quién él había creído. Hermanos amados, un día el Señor me llamó a mí, ya casi hace 10 años atrás, y ante la situación que vivía en ese tiempo, ante una necesidad tan grande, un vacío tan grande que sentía en mi interior, que me hablaron del Señor y yo creí, sin ver, creí en el Señor. Creí en el Señor y ese vacío se llenó por completo. Y hoy me tiene hoy día sirviéndole. Y hoy ya son 10 años sirviéndoles. ¿Y saben por qué es eso? ¿Y saben por qué usted sigue todavía en pie? Usted sabe por qué estamos acá, por qué estamos escuchando una palabra del Señor, por qué nos gozamos cuando viene el momento de la palabra, por qué nos gozamos cuando podemos alabarle. Porque hemos sabido en quién hemos creído. Hoy en día no estaríamos aquí escuchando. Hoy en día estaríamos en cualquier otro lado. Hoy en día estaríamos desesperados, quizás por todo esto que se está viviendo, por la pandemia, por el coronavirus, que hoy en día a aquellos que no están en Cristo los tiene asustados, los tiene preocupados, los tiene desesperados, algunos incluso hasta desmayan por esta situación. Pero nosotros que estamos en Cristo no. No, por supuesto que no. Tomamos los resguardos, por supuesto que sí. Las recomendaciones, somos sabios en eso. Pero no nos desesperamos de eso. Eso no nos desespera, no nos desmaya. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Sabemos en quién hemos confiado. Sabemos en dónde están puestos nuestros pies. Sobre lo alto, sobre la roca, que es Cristo Jesús. Amén. El libro de
Segunda de Crónica, el capítulo 20, el verso 20, dice: creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. En Jehová, hermanos amados, tenemos toda la seguridad. En el Señor tenemos toda la seguridad. En Cristo tenemos plena confianza de que sea lo que sea, pase lo que pase, en Él estamos seguros. Hermanos amados, una vez más el texto dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es cierto que el día que el Señor venga por su iglesia, veremos su bondad, su misericordia, su amor en aquel lugar, en los cielos, cuando vayamos a vivir eternamente y para siempre. Todos los que hemos creído y entregado nuestra vida a Cristo, sabemos que ahí ya no habrá más enfermedad, no habrá más tristeza, no habrá más llanto, no más lamento. Ese día que lleguemos allá será eterno y para siempre, alabando al Señor. Pero el texto aquí dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, hace mención de acá, aquí en este mundo, en esta tierra, en estos tiempos. Hermanos, el mensaje del Señor es a no desmayar, a estar atentos a lo que el Señor haga, a creer que Él es nuestra luz, en medio de la oscuridad, en medio de la aflicción, en medio del problema. Él da luz, Él es salvación y Él es fortaleza para su iglesia. Pero todo para quienes creen de que es así. La Biblia hace mención, así como muchos textos, que personas que llegaron a Cristo pudieron ser sanos solamente porque creyeron en Él. Y yo voy a leer solamente una porción, está en el libro de Mateo, en el capítulo 9, en el verso 27 dice, capítulo 9 del libro de Mateo, dice: pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Conforme a vuestra fe, conforme a la medida que tú creas, vas a poder ver la gloria del Señor, vas a poder ver la mano del Señor obrando sobre tu vida. Para terminar, solamente quiero contar un testimonio. En el grupo de la iglesia, del WhatsApp, hay un joven, quizás ustedes no lo conocen, yo tampoco lo conozco, se llama Claudio Galvez. Claudio Galvez. Hemos estado orando por él hace un par de semanas atrás. Y el diagnóstico no era muy alentador. Después de una crisis se encontró de que había un tumor, y hasta el día de hoy oramos para que ese tumor fuera benigno y pudiera ser tratado o operado. Y ahora, hace unos pocos minutos, me avisan por WhatsApp de que era benigno y que lo operaron inmediatamente, y que solamente hay que diagnosticar de que haya salido completamente. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque la palabra del Señor dice de que para todos los que creen y a la medida de su fe les será hecho. Y probablemente si no creyéramos, hubiéramos desmayado ante los pronósticos, ante los resultados que eran adversos día a día. Pero como creímos y estamos seguros en quién hemos creído, y sabemos que Él es nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza, y en Él creíamos y no desmayamos, hoy en día ese joven ha sido operado y para misericordia del Señor va a ser dado de alta. ¿Y qué es lo que queda en saber de esto? Y le entregamos una bendición a este joven y esperamos que entienda de que
este trato del Señor es con su vida, y el Señor tiene algo mucho más grande para con él, para con su familia. Lo ha librado de una situación para poder servirle al Señor, así es que esperamos pronto conocerle. Así que estos testimonios que sean de edificación para nosotros, que sean de fortaleza para nosotros, para que si alguno quizás ya estaba por desmayar, quizás alguno ya estaba por darse por vencido, el Señor te dice en esta hora: no te des por vencido, no desmayes, porque si crees en mí, dice el Señor, verás mi gloria, verás mi misericordia, mi bondad en medio de este mundo, en medio de estos tiempos, en medio de esta tierra. Amén. Así que el Señor les bendiga, que esta palabra haga efecto en su vida y que el Espíritu Santo siga obrando sobre cada uno de sus corazones y el corazón de sus familias. Amén. Antes de terminar, quiero decirles de que la Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, el versículo 12, para todos los que creyeron. Y habla del creer, pero también dice para todos los que creyeron y le recibieron. A Cristo Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente bastaba creer, sino también había que recibirle. Y se recibe solamente con una oración de fe, sabiendo de que es realmente una necesidad en tu corazón hacerlo. Así que yo te invito a orar conmigo si nunca has entregado tu vida a Cristo. Y si hoy día el Señor ha hablado tu vida y deseas que Él sea tu luz, que Él sea tu salvación, que Él sea tu fortaleza, y que para el momento de la prueba, el momento difícil, Él pueda ser tu roca fuerte, el que te sostenga y en quien quieres creer para no desmayar, yo te invito a hacer esta oración, creer en Él y recibirle como tu Señor y Salvador. Yo te invito a que ores conmigo esta oración. Señor, en tu nombre entrego mi vida, sabiendo y reconociendo de que tú eres Dios, creador de los cielos y de la tierra. Sabiendo ahora y reconociendo también de que eres el Hijo de Dios, Jesús, que un día moriste en una cruz y que al tercer día resucitaste y ahora estás sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Me reconozco pecador, Jesús, pero ahora quiero que tú seas mi luz y mi salvación y mi fortaleza. Yo te acepto, Jesucristo, como el Señor y el Salvador de mi vida. Te doy gracias en tu nombre. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Si hiciste esta oración, ojalá puedas hablarme o acercarte a algún otro hermano para que pueda ministrarte y seguir instruyéndote y guiándote por este hermoso, hermoso camino. Por eso decía el texto, contemplando tu hermosura. Los que estamos en Cristo sabemos que cada vez que leemos su palabra, cada vez que le alabamos, cada vez que nos congregamos, cada vez que estamos juntos, contemplamos la hermosura del Señor y que vemos su misericordia cada día en nosotros, así como en este joven Claudio, que gracias al Señor, un milagro maravilloso del Señor, y lo hizo así de rápido, pero solamente había que creer. Amén. Y para nosotros, los que estamos en Cristo, a no desmayar, a no desmayar, por muy difícil que sea el tiempo, por muy difícil que sea el momento, por muy difícil que sea la situación, a no desmayar, porque Él cuida de nosotros. Te invito a orar. Señor, en el nombre de Jesús, agradecemos tu palabra. El Espíritu Santo sigue hablando a nuestras vidas, sigue hablando a tu iglesia, Señor. Gracias por este hermoso salmo, gracias por estas palabras, gracias porque a pesar de la dificultad, a pesar de que los enemigos acolpan en contra de uno, a pesar de que el enemigo crece y pareciera hacerse gigante sobre mí, tu palabra dice que algún día tropezará y caerá, porque tú eres nuestra luz, tú eres nuestra salvación. Y tú eres nuestra fortaleza en estos días. Señor, que no se nos olvide que nuestros pies tienen que estar sobre la roca que ha escrito Jesús, para que, Señor, podamos decir confiadamente, así como David dijo, estábamos a punto de desmayar si no hubiésemos creído.
que veremos la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Señor, agradecemos tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos amados, que esta palabra pueda traer bendición a su vida, a la de sus familias. Y me despido leyendo el texto 14. Aguarda a Jehová, el verso 14. Esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espere en Jehová. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga sus vidas. Y nos encontramos, si Dios quiere, el domingo para alabar al Señor y para poder recibir la palabra del Señor para nuestras vidas. Bendiciones a cada uno de ustedes y sus familias. Buenas noches.